Buenos días, les habla Maricel Salinas, cajera encargada de la sala Fargo Arequipa 1. Hoy, viernes 13 de abril, vamos a dar inicio a nuestro video presentando la sala. Nuestra sala se encuentra en la calle Mercaderes 408A y cuenta con dos niveles. El primer nivel de máquinas tokenizadas y el segundo nivel de máquinas póker. Vamos a continuar a enseñar el interior de la sala. Como podemos ver, tenemos la fachada de la sala, la cual indica sala de entretenimiento. Asimismo, podemos apreciar las marquesinas en las cuales mensualmente promovemos nuestros sorteos, asimismo como damos a conocer nuestras degustaciones diarias y semanales. Por este lado tenemos la promoción de este mes, en el que se va a sortear 6.500 nuevos soles para este mes de abril, divididos en premios diferentes, y como sorteo central tenemos 1.000 y 2.000 nuevos soles en efectivo. Asimismo presentamos nuestras noches de DJ los días viernes, en cuales también las señoritas vienen con un atuendo especial. Podemos ingresar por este lado y vemos todos nuestros letreros, los cuales indican de bienvenidos, abiertos las 24 horas, y todos los letreros que deben de fiscalizar nuestra sala. Tenemos por acá más promociones y así mismo tenemos también decorativos. Vamos a ingresar a la sala y, como mencioné, tenemos dos niveles en la sala. El primer nivel de salas tokenizadas y el segundo de máquinas póker. Por este lado tenemos máquinas Aristócrata MK6, así como máquinas IGT. Nuestros ventiladores funcionando correctamente, y por acá tenemos máquinas Novomatic. Como podemos ver, todas están operativas y sus billeteros funcionan correctamente. Asimismo tenemos las promociones dentro de la sala, y que también lo que es importante es nuestros letreros de señalización en caso de que ocurra alguna emergencia o sismo. Por este lado podemos ver que tenemos una máquina inoperativa, la número 16074, una Novomatic, el cual tiene error de tarjeta principal. Ya fue enviado a taller y cuenta con su respectiva semilla, que vence el 25 de abril. Vamos a seguir viendo la sala, y por este lado tenemos otras máquinas Novomatic. También acá presentamos una máquina inoperativa, la número 17541, que también tiene error en la tarjeta principal. Ya fue enviada a Lima para su reparación, y su carta de semilla vence el 15 de abril. Bueno, esta máquina está operativa, pero ahorita está cargando al juego, por eso que se encuentra en color de pantalla, y podemos ver las demás máquinas operativas y limpias. Tenemos los letreros de señalización y nuestros extintores en caso ocurra algún incendio o algún problema con una máquina. Todos nuestros extintores están con la fecha que caducan de acá 6 meses, así que están bien. Y nuestro letrero de ganadores, nuestro panel de ganadores, de las cuales tenemos fotos que se actualiza mensualmente en la sala, para que nuestros clientes puedan ver que todos pueden ser ganadores. Asimismo, acá vemos nuestra caja cabina totalmente iluminada,
y con sus letreros de señalización correctamente funcionando. Bueno, por acá tenemos la iluminación y nuestro letrero de jugar en exceso causa la ludopatía. Por acá vemos máquinas Williams y dos máquinas Altronic modelo Oxygen. Todas son buenas operativas y funcionan correctamente. Por acá tenemos nuestra vitrina de canjes de productos, las cuales nuestros clientes canjean diariamente con sus cupones triplica 3 de color amarillo. Como podemos ver, se encuentra abastecida para que nuestros clientes no tengan ningún problema al momento de canjear. Asimismo tenemos nuestro bar libre, en el cual los fines de semana preparamos cócteles a degustación de los clientes. Una barman viene estos 2 días para hacer las preparaciones de lo que nuestros clientes más les guste. Vamos a ingresar al baño de Baroño. Como podemos ver, está limpio, con su papelera, el extractor, el aromatizador y el dispensador de jabón líquidos correctamente funcionando. El piso es de color plomo. Todo funciona correctamente. También vemos acá un extintor en caso de algún accidente. Y vamos a ingresar ahora al baño de damas. También podemos ver que en el baño de damas se encuentra el aromatizador, el dispensador de papel, el dispensador de jabón líquido y el extractor, que funcionan correctamente. El baño se encuentra limpio y en buen estado. Vamos a continuar por la sala y como también podemos ver en la sala tenemos nuestro piso porcelanato color blanco que se encuentra totalmente limpio. Por ese lado contamos con máquinas MK5, Aristoca MK5 totalmente operativas y nuestros ventiladores que funcionan correctamente. Asimismo vemos la mesa de degustación para que todos nuestros clientes puedan degustar sus bocaditos preferidos. Y a este costado tenemos nuestro gabinete con sus repetidos letreros de atención para que no se acerquen y ya pueda causar algún daño. La puerta de emergencia. Y pues, acá vemos máquinas Williams, que son las últimas que ingresaron a la sala. También están las máquinas operativas y funcionan correctamente. Acá vemos que tenemos máquinas Géminis, que solo funcionan con billeteros. Todos funcionan correctamente y están totalmente iluminados. Y por este lado también tenemos 4 máquinas más que solo funcionan con billeteros. Son las IGT. Como podemos ver, también todas las máquinas cuentan con sus viñetas respectivas. Para poder ingresar los billetes. Y por este costado tenemos máquinas Aristoca Altronic modelo Oxygen y Aristoca modelo MK6. También podemos ver en este fondo los letreros, los casillas de nuestros clientes, para que puedan guardar con total comodidad sus pertenencias para poder jugar tranquilamente en la sala. Vamos a subir al segundo nivel. Este nivel es de máquinas póker, nivel póker, como podemos ver en el decorativo, y el piso es alfombrado color plomizo. Nuestros canales se encuentran
música. Y como podemos ver en este costado tenemos 14 máquinas Sigma Pocket y hasta el lado 11 máquinas IGT Multipocket. Como podemos ver, todas se encuentran operativas. El piso se encuentra también limpio. Y por este lado es nuestro gabinete de online. Estas máquinas Sigma no funcionan con billeteros, solo con monedas. Y por acá tenemos las otras 4. En este costado tenemos máquinas IGT Multipoker que funcionan con billeteros absolutamente todas. Y como podemos ver, también tenemos 2 afiches de promociones para este mes. Y por acá contamos con nuestra galería de drones que también fue actualizada ya. Con nuestros extintores. Y la cocina donde preparamos las degustaciones diarias, así como servimos la cena, el almuerzo y el desayuno para los clientes. Por este costado contamos con nuestro refrigerador para poder preparar los postres diarios. Y acá otro de nuestros ventiladores que funcionan correctamente. Podemos ver afiches absolutamente en la sala para que nuestros clientes sepan de las promociones que la sala ofrece. Y ya también la sala se encuentra decorada. Con esta decoración, como podemos ver, de colores rojo y verde, el cual hace un bonito, es bonito para que la sala se vea presentable. Es todo en cuanto tengo que informar. Les saluda Maricela Salinas, cajera encargada de la sala Favorito.